Hola a todos. En el video anterior vimos lo que eran los sistemas binarios y cómo se relacionaban eso con los sistemas modernos electrónicos que tenemos en la actualidad. En este video veremos las compuertas lógicas y la aritmética binaria. Esta es la pieza fundamental, la pieza básica de todos estos sistemas. Vamos a ver los distintos tipos de compuertas, cuál es su funcionamiento y cómo estos se pueden aplicar a la lógica binaria. La primera compuerta que vamos a estudiar es la compuerta NOT. Esta compuerta hace una inversión, ¿sí? Hace una operación de complementación. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la entrada de la compuerta tiene un 1, vamos a tener a la salida un 0. Si a la entrada tenemos un 0, a la salida vamos a tener un 1. ¿Sí? Hace la inversión lógica. ¿Qué quiere decir esto de inversión lógica? ¿Se acuerdan que habíamos visto en el video anterior estos estados lógicos, ¿no? En donde teníamos para el nivel bajo un 0 y para el nivel alto un 1. Bueno, esta compuerta se encarga de invertir ese nivel lógico. ¿Sí? Si por la entrada estamos teniendo 5 voltios, a la salida vamos a tener 0 voltios. Por el contrario, si a la entrada tenemos 0 voltios, a la salida vamos a tener 5 voltios. ¿Sí? Esta compuerta, como todas, se construye, ¿sí?, a través de transistores. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo podría ser esta construcción de esta resistencia, en donde tenemos una entrada, ¿sí?, que es la entrada A, y una salida, que es la entrada A, que es la salida A negada. ¿Sí? Evidentemente, a medida que yo conecte una tensión en la entrada A, esto va a hacer que se dispare el transistor y A negado va a tener un 0. Si por el contrario tenemos un 0 en A, el transistor va a estar cortado y en A negado vamos a tener un 1. ¿Sí? Acá podemos ver cómo eléctricamente se fundamenta esta compuerta, ¿sí? Cómo se construye esta compuerta. Evidentemente, nosotros no vamos a trabajar haciendo un dibujo a nivel de esquema eléctrico, ¿sí? No vamos a hacer un diagrama eléctrico de cada una de las compuertas, sino que trabajamos con sus símbolos, ¿sí? El símbolo de la compuerta NOT es este que vemos aquí, en donde hay que reparar que es un triángulo y en su extremo tiene un círculo vacío. Este círculo es el que nos va a indicar a nosotros que estamos hablando de una compuerta negadora. Lo vamos a ver más adelante en muchos circuitos que vamos a encontrar este círculo. Esto nos está diciendo que esa entrada o esa salida está negada. Para analizar el funcionamiento y para definir el funcionamiento de toda la lógica digital, se trabaja con tablas de verdad, ¿sí? Esta es una tabla de verdad. La tabla de verdad me va a poner en una de las columnas, en una o varias columnas la entrada y en una o varias columnas la salida, dependiendo de qué compuerta estemos hablando. Evidentemente, acá se escribe lo que habíamos conversado recién, ¿no? En donde yo tengo un 0 para la entrada, voy a tener un 1 para la salida, y si tengo un 1 para la entrada, voy a tener un 0 para la salida, ¿sí? Esta es la compuerta electrónica NOT. Si nosotros analizamos en el tiempo esta compuerta, vemos que si nosotros tenemos una señal que eh, a través del tiempo evoluciona como esta, ¿no? En donde yo tengo una señal en bajo, en un tiempo t1 esa señal sube, por un determinado tiempo, que es el tiempo que tengo entre T1 y T2, es tan alto, y después vuelve a bajar en T2, lo que voy a tener es, a la salida, justamente la señal inversa, ¿sí? Si venía en bajo la señal hasta T1, voy a tener en alto la salida hasta T1. Cuando la señal de entrada cambia hacia alto, la salida cambia hacia abajo. A su vez, eh, mientras la entrada se mantiene en alto, la salida se mantiene en bajo, vuelve a subir cuando mi entrada vuelve a bajar, ¿sí? Este es el funcionamiento y la forma de funcionamiento de una compuerta NOT. Para describir matemáticamente esa compuerta tenemos la expresión, ¿sí? En donde x es igual a A negado. Esta raya que tenemos aquí arriba nos está marcando que es una salida negada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una entrada x, mi salida va a ser A negado, ¿sí? Acá repetimos lo mismo que teníamos antes. Si tengo un 0 para la entrada, voy a tener un 1 para la salida. Si tengo un 1 para la entrada, voy a tener un 0 para la salida. En la actualidad no es muy común encontrarse con compuertas en este formato, ¿no? En un formato de chip, pero eh, sirve como para ejemplificar cómo es que esta compuerta se implementa. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos de este lado un circuito integrado, ¿sí? Este circuito integrado tiene em, siete patas por lado. Cada una de esas patas interconecta con puertas, ¿sí? Fíjense que yo entre la compuerta 1, entre la pata 1 y la pata 2,
tengo una compuerta NOT. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo un 0 en la entrada 1, voy a tener un 1 en la salida 2. Si le pongo un 1 en la entrada 1, voy a tener un 0 en la salida 2. Evidentemente, para que estos circuitos funcionen, necesitan alimentación. Entonces, dos de esas patas, BCC, se encarga de, a esa pata tengo que conectar una tensión positiva de alimentación. Pueden ser 3,3 voltios, 5 voltios, como hemos estado viendo. Y en la pata 7 voy a tener GND. ¿Qué quiere decir GND? Ground, ¿sí? Tierra. Los 0 voltios de mi fuente de alimentación, de mi batería o con lo que esté alimentando esa compuerta. La siguiente compuerta que vemos es una compuerta OR. La compuerta OR tiene un funcionamiento en donde yo voy a tener dos entradas, en este caso la entrada A y la entrada B, y voy a tener una salida, en este caso la salida X. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esta es una compuerta que hace una suma lógica? Porque la salida termina siendo una suma lógica de las entradas. Es decir, si yo tengo 0 a la entrada y 0 a la salida, mi salida va a ser un 0. Si tengo un 1 en cualquiera de las entradas, mi salida va a ser un 1. Y si tengo un 1 en ambas entradas, mi salida va a ser un 1. Al igual que la compuerta ANOT, también esta se explica con un diagrama eléctrico, ¿no? En donde yo tengo dos transistores que van a estar disparados por las diferentes entradas de mi compuerta, ¿sí? La entrada A y la entrada B. Evidentemente, si yo pongo un 1 en la entrada A, se dispara este transistor y tengo un 1 en la salida output, ¿sí? Si tengo, por el contrario, un 1 en la entrada B, se va a disparar este otro transistor y voy a tener un 1 en output. Y si están las dos en 1, van a estar disparados los dos transistores y voy a tener también acá un 1 en la salida. Aquí podemos ver un diagrama de tiempo de la operación de esta comportador, en donde yo tengo, si mi entrada es 0, mi entrada es 0, mi entrada B es 0, mi salida X es 0. ¿Sí? Aquí vemos que a partir de esta línea punteada, mi entrada A cambia a 1 y mi entrada B cambia a 1. Según lo que vimos en el funcionamiento de la compuerta, evidentemente mi salida va a cambiar a 1. Se mantiene así estable mi salida hasta el próximo evento. ¿Sí? En el próximo evento vemos que A cambió a 0 y B sigue estando en 1. Según vimos el comportamiento de la compuerta, mi compuerta va a seguir estando en 1. Si los dos están en 0, como pasa en este momento, ¿sí? Si A es 0 y B es 0, mi compuerta continúa o cambia a 0. Vuelve a colocarse A en 1, bueno, mi compuerta vuelve a subir a 1. ¿Sí? Este es un diagrama de operación, un diagrama de tiempos de mi compuerta OR. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tenemos este símbolo de la compuerta. La expresión lógica de esta compuerta, ¿sí? La que utilizamos para hacer ecuaciones y para hacer las sumas y para poder simplificar más adelante, es, como decíamos recién, una suma lógica, ¿sí? A más B, donde A es una entrada y B es la otra, siendo X la salida. ¿Por qué decimos suma lógica? Porque 0 más 0 es 0 voltios, 0 más 1 es estado lógico 1 o 5 voltios en el caso que estemos trabajando con lógica de 5 voltios. 1 más 0 volvemos a tener lo mismo. Y aquí tenemos esta expresión de suma lógica, ¿sí? Porque 1 más 1, en este caso, como son estados lógicos, es 1. ¿Por qué es esto? Porque estamos hablando de voltaje. Entonces, si yo tengo si estoy suministrando 5 voltios a través de dos caminos, no es que tengo 10 voltios, ¿sí? No se suman en serie esas tensiones, sino que tengo 5 voltios en la patita. Con lo cual, el único estado que tengo dos estados posibles, 0 y 1, y si yo sumo dos estados en uno, mi resultado sigue siendo 1. Esto diferencia la suma lógica de la suma algebraica, ¿sí? La suma lógica, 1 más 1 es 1, y en la suma algebraica, 1 más 1 es 2. Aquí podemos ver justamente cómo se fue calculando o cómo se explica esta tabla de verdad que tenemos, ¿no? Entre 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Al igual que teníamos con las compuertas NOT, en estas compuertas OR, la podemos encontrar en la implementación de un circuito integrado, en este caso el 7432. Evidentemente, ahora necesitamos 3 patas del integrado por cada compuerta. En este caso, la 1 y la 2 son las entradas y la pata 3 es la salida. Como podemos ver, tenemos 4 compuertas OR en cada uno de los integrados. Otra compuerta que vamos a estudiar es la compuerta AND. Esta compuerta AND tiene 2 entradas, o bueno, puede tener más de 2 entradas, pero vamos a estudiar el caso de 2 entradas.
en donde vamos a tener una multiplicación entre estas dos entradas. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos en la tabla de verdad. En la tabla de verdad, si yo tengo 0 y 0 en ambas entradas, mi salida es 0. Si tengo 0 y un 1 en la otra entrada, mi salida es 0. Si tengo un 1 y un 0, mi salida es 0. Y recién voy a tener un 1 cuando ambas entradas estén en 1. ¿Sí? Si vemos esto cómo se implementa en un esquema eléctrico, vemos que tengo dos transistores, al igual que el comportador, pero en este caso están conectados en serie. Entonces, para que mi salida I tenga un 1, voy a necesitar que mi entrada A tenga un 1 y mi entrada B tenga un 1. Si solamente una de estas dos entradas tiene un 1, no se van a disparar los dos transistores y no va a llegar los 5 voltios a la salida I, ¿sí? O la VCC a la salida I. Con lo cual, no vamos a poder estar implementando esta compuerta, ¿sí? Bien, vemos el símbolo también de la compuerta, ¿sí? Veamos que eh, gráficamente cambian la forma en la que se representa la compuerta, ¿sí? Entre AND, OR y NOT, y esto nos permite desarrollar circuitos y trabajar con circuitos de forma íntegra. Podemos analizar también el esquema temporal de esta compuerta, ¿sí? Al igual que la compuerta anterior, yo tengo A en 0, B en 0, pongo ambos en 1, tengo mi salida en 1, cualquiera de estos dos que pase a 0, mi salida pasa a 0. Acá vuelvo a tener los dos en 1, mi salida está en 1. Acá tengo también uno de los dos en 0, mi salida está a 0. Y acá tengo los dos en 0, mi salida es 0. ¿Sí? Entonces, la expresión lógica queda como A por B. ¿Sí? La salida X es igual a A por B. Si yo tengo 0 por 0, mi resultado es 0. 0 por 1, mi resultado es 0. 0 por 1 por 0, mi resultado es 0. Y 1 por 1, mi resultado es 1. Entonces, mi expresión lógica se puede explicar, o el comportamiento de esta compuerta se puede explicar a través de la multiplicación. Al igual que las anteriores, tenemos un integrado que tiene varias compuertas adentro de este integrado. En este caso son AND de dos entradas. Cabe aclarar que puede tener, en este caso tenemos dos entradas en la AND, pero podría tener más entradas, ¿sí? Tanto la OR como la AND, como cualquier compuerta que veamos más adelante, evidentemente salvo la NOT, puede tener más de una entrada, ¿sí? En el caso de que tenga una OR más de dos entradas, ¿sí? Que tenga 3 o 4 entradas, la salida seguirá siendo lo mismo. Será una suma lógica entre todas las entradas. Y en el caso de la AND, será una multiplicación entre todas las entradas, ¿sí? Si tendrá 3 entradas, será A por B por C la salida. Otro tipo de compuertas que se utilizan mucho son las compuertas NOR, ¿sí? La NOR es una contracción entre una OR y una NOT, ¿sí? Fíjense que esta compuerta OR la vimos recién y esta no fue la compuerta NOT, que es la que vimos al principio. Si yo conecto la salida de una OR a una NOT, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi salida, la OR, y voy a invertir la salida, ¿sí? Entonces, por eso NOT OR o NOR directamente, que va a tener el funcionamiento inverso a la compuerta OR. Es decir, si yo tengo 0 y 0, mi salida va a ser un 1. Si tengo cualquier otro estado, mi salida va a ser un 0. Aquí tenemos el diagrama temporal de estas compuertas, ¿no? En donde yo si tengo 0 y 0, mi salida es un 1. Si acá yo tengo un 0 y un 1, luego mi salida es un 0. 0 y 0, mi salida es un 1. Recordemos que en ANOR, mientras alguna de las dos entradas esté en 1 o ambas estén en 1, mi salida va a ser un 0. Entonces, vamos a ver que en este caso yo voy a tener 0 y 0, mi salida va a ser un 1, 0 y 1, mi salida va a ser 0, 0 y 0 va a ser un 1, y así voy viendo cómo es el funcionamiento de mi compuerta NOR. Si recuerdan, habíamos hablado al principio que ese circulito en la compuerta NOR nos demostraba la negación. Bueno, acá la NOR es la compuerta OR con un círculo al final. Este círculo nos demuestra que es una compuerta con la salida negada. Si analizamos, vamos a tener que vamos a poder trabajar que la NOR se va a poder reemplazar por una AND a la que le niego las entradas. Fíjense que estos son los circuitos de negación, entonces podríamos nosotros reemplazar una NOR por una AND a la que le negamos las entradas. Aquí tenemos la justificación matemática o el desarrollo matemático de esto que estamos hablando, ¿sí? Acá tenemos dos entradas, A y B. Acá tenemos A más B. Esto sería obviamente una OR. Entonces, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 1, ¿sí? Como habíamos visto en la obra. Ahora bien, la NOR me está diciendo que yo tengo que negar esta salida, ¿sí? Esto me muestra esta barra de acá arriba, ¿sí? Me está diciendo que esto tengo que invertirlo. Entonces,
Este 0 invertido, como veo acá, es igual a un 1. Este 1 invertido va a ser un 0, este 1 invertido va a ser un 0, este 1 invertido va a ser un 0. ¿Sí? Esto explica la expresión lógica de la compuerta NOR. ¿Sí? La expresión lógica es esta. X es igual a más B negado. Vuelvo a tener la posibilidad de encontrar estas compuertas en un integrado, ¿sí? En donde yo tengo, en este caso, NOR de 2 entradas y una salida. Tengo 4 compuertas en un integrado de 14 patas. Algo similar pasa con las compuertas AND, ¿sí? Yo puedo tener una compuerta AND, como habíamos visto antes, y a la salida colocarle una compuerta NOT. Entonces, ¿qué voy a tener? Una NAND, ¿sí? Que es una AND con la salida negada. Si recordamos cómo era la AND, íbamos a ver que para que tenga un 1 en la salida, ambas entradas tendrían que estar en 1. Bueno, aquí pasa lo opuesto, ¿no? Mientras si las dos entradas están en 1, la salida es 0. En cualquier otro caso, la salida es 1. Podemos volver a hacer el mismo análisis de siempre, ¿no? En donde tengo los diferentes estados de tiempo. Entonces si yo tengo ambos en 0, mi salida va a ser un 1. Si yo tengo un 1 y un 1, mi salida va a ser un 0 y además. ¿Sí? Evidentemente, también puede ser un equivalente. ¿Sí? La NAND pues, es lo mismo que una OR con las entradas negadas. ¿Sí? Acá hay que hacer una salvedad. No es lo mismo que una OR con las entradas negadas que una NOR. ¿Sí? Son compuertas distintas. La expresión lógica va a ser A por B negada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo dos entradas, A y B. Si yo tengo A por B es 0 por 0, que es 0. 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Si yo tengo que negar esa salida, tengo que dar vuelta a este estado, ¿no? Entonces, 0 dado vuelta me queda 1, 0 dado vuelta me queda 1, 0 dado vuelta me queda 1 y 1 dado vuelta me queda 0. Esto explica el diagrama temporal y explica la tabla de verdad que estábamos trabajando recién. De nuevo, podemos encontrar circuitos integrados que tengan este tipo de compuertas. Y la última compuerta que vamos a ver es una compuerta XOR, ¿sí? Esta es una compuerta particular que funciona como una OR exclusiva. ¿Qué quiere decir una OR exclusiva? Nosotros en la compuerta OR teníamos que si una de estas dos entradas estaba en 1, la salida era 1, y si las dos entradas estaban en 1, la salida también era 1. Bueno, fíjense que acá lo único que cambia con la compuerta OR es que la salida está en 0, ¿sí? Por eso OR exclusiva. Siempre que una entrada y solo una esté en alto, mi salida va a ser alto, ¿sí? Fíjense que acá tengo, si las dos entradas están en 0, mi salida es 0. Si tengo una entrada en alto, en este caso y en este caso, mi salida es 1. Y si tengo ambas entradas en alto, mi salida es 0. ¿Sí? Esa es una OR exclusiva. El símbolo de esta OR exclusiva es una OR con esta línea que vemos acá. El esquema eléctrico también nos muestra cómo podemos implementar esto a nivel de transistores, ¿sí? A nivel de circuito eléctrico. Tenemos también nuestro chip con este tipo de compuertas integrado. Bien, en este video hemos visto las compuertas, las principales compuertas que vamos a trabajar en sistemas digitales. En los próximos vamos a ver cómo podemos unir estas compuertas para construir soluciones a través de estos circuitos integrados, ¿sí? A través de estas compuertas lógicas para obtener circuitos lógicos que nos resuelvan problemas. También vamos a ver diferentes técnicas para minimizar esos circuitos y para que estos circuitos sean más eficientes en cuanto al costo, en cuanto al tamaño y en cuanto a la performance y que sigan cumpliendo estos mismos objetivos. Bueno, cualquier duda ya saben, pueden escribir y tratamos de responderla lo más rápido posible. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.